La primera cosa que quiero que entiendas es que el dinero no llega a tu vida porque trabajes más duro ni porque tengas suerte, sino porque tu mente acepta la idea de tenerlo, porque según la ley de atracción, todo lo que tienes por fuera es solo el reflejo de lo que crees verdadero dentro de ti. Y cuando digo que alguien puede llegar a decir, era tanto dinero que me quedé impresionada, no hablo de un milagro que pasó de casualidad, sino de la consecuencia natural de un estado mental que se ha cultivado con constancia, porque la mente, sobre todo la parte subconsciente, no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado, y si empiezas a imaginar grandes cantidades de dinero, a sentirte rica, libre, capaz de gastar sin miedo, tu subconsciente graba esas sensaciones como hechos, y en ese momento la realidad empieza a moverse para adaptarse a esa nueva creencia, porque la ley es precisa, neutral e impersonal, no premia al bueno ni castiga al malo, solo responde fielmente a tu estado interior. Entonces, si por dentro sigues sintiendo escasez, miedo o duda, aunque repitas 1000 frases positivas, el dinero no llegará, porque la vibración dominante seguirá siendo la de la carencia, mientras que si logras, aunque sea por pocos minutos al día, antes de seguir, quiero pedirte 2 favores muy sencillos y, créeme, pueden marcar de verdad la diferencia en tu vida. El primer favor es este: comprométete, pero no conmigo, comprométete contigo mismo. Si de verdad estás interesado en vivir más prosperidad, más dinero, más felicidad y armonía en los próximos 6 meses, 1, 3, 5 o incluso 10 años, quiero que escribas ahora mismo la siguiente frase en los comentarios: mi oración ha sido escuchada y mi vida ha sido transformada. Esto ayudará a fortalecer nuestro campo de energía positiva. Seguimos. Porque mira, no existe nada, de verdad nada, fuera de la conciencia. Y si quieres entender a fondo por qué el dinero puede entrar en tu vida en cantidades tan grandes que te dejen sorprendida, primero tienes que aceptar que todo lo que percibes en el mundo exterior es solo el reflejo de lo que existe en tu mundo interior. La gente suele creer que hay causas externas, como la economía, el trabajo, las oportunidades o las crisis, pero eso no son más que efectos, no causas. La única causa verdadera es siempre el estado de conciencia en el que vives. Si dentro de ti te sientes pobre, preocupada, angustiada, aunque por fuera sonrías o repitas frases positivas, la ley responderá a tu estado interior, no a palabras vacías, porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración, tu sentimiento. Y si dentro de ti sientes que no mereces grandes cantidades, o si crees que es muy difícil conseguirlas, entonces el mundo te devolverá experiencias que coincidan con esa creencia. Y esto es lo que muchos no quieren aceptar, porque es más fácil pensar que la causa está fuera de nosotros. Pero en realidad, todo, absolutamente todo, empieza y termina dentro de nosotros. Y cuando te digo que debes sentir la riqueza como algo presente, no me refiero solo a pensar en cifras de dinero o a soñar sin convicción. Me refiero a vivir emocionalmente la escena que deseas, como si ya fuera real. Tienes que percibir el alivio, la ligereza, la alegría de saber que el dinero está ahí, que puedes hacer lo que quieras, que no tienes límites, porque la ley responde a tu estado dominante, no a las circunstancias externas. Muchos me preguntan, pero, ¿cómo hago para creer que soy rica si mi cuenta bancaria está vacía? Y yo siempre contesto, no tienes que mirar el saldo, tienes que mirar dentro de ti, porque tu saldo actual es solo una foto de tu estado de conciencia pasado, no tiene poder sobre tu futuro. Puedes cambiarlo empezando ahora mismo a sentirte distinta, y eso no significa ignorar las cuentas que tienes que pagar o fingir que no existen. Significa saber, con absoluta certeza, que la realidad se modificará según tu nuevo estado, y si consigues mantenerte fiel a esa sensación de abundancia, sin dejarte desanimar por las apariencias, inevitablemente el mundo exterior tendrá que adaptarse, porque esa es la ley, es matemática espiritual, precisa, inevitable, y no importa desde dónde empieces, no importa si hoy tienes deudas o si no ves posibilidades, porque si consigues cambiar por dentro, lo de fuera se verá obligado a seguirte. Y también quiero decirte esto,
No hacen falta horas y horas de visualización. Basta poco tiempo, pero con intensidad emocional, porque lo que crea es el sentimiento, no la cantidad de minutos que pasas repitiendo afirmaciones. Si en esos pocos minutos logras sentir la escena como verdadera, si logras sentir la emoción auténtica de tener ya el dinero, esa emoción imprime una nueva idea en tu subconsciente, y el subconsciente, que es creador, hará que la realidad se organice para que aparezca lo que has sentido. Por eso siempre digo que no manifestamos lo que queremos, sino lo que somos. Y si quieres ver grandes sumas de dinero llegar a tu vida, tienes que convertirte en esa persona dentro de ti, la que vive en seguridad, en alegría, en libertad financiera, porque la ley de atracción no es magia, es ciencia espiritual, es el principio por el cual lo semejante atrae lo semejante, y si tu estado interior es de abundancia, la abundancia vendrá a ti, de 1000 maneras diferentes, tal vez a través de ofertas de trabajo inesperadas, regalos, herencias, intuiciones que te llevan a nuevas oportunidades, o simplemente a través de coincidencias tan perfectas que parecen milagros, porque la ley es creativa y siempre encuentra el camino más fácil, pero solo actúa si tu estado interior es coherente con lo que deseas. Por eso, si un día quieres poder decir era tanto dinero que me quedé impresionada, tienes que empezar hoy a construir esa imagen dentro de ti, tienes que cultivar la sensación, tienes que comportarte mentalmente como quien sabe que siempre tiene más de lo que necesita, y, acuérdate, no es soberbia ni ilusión, es conocimiento de las leyes universales, porque quien conoce la ley se convierte en dueño de su propia realidad, y el dinero se convierte solo en uno de los tantos efectos naturales de un estado interior de abundancia. Y también tienes que saber que no hay nada de malo en desear dinero, porque muchos espiritualistas enseñan a ver el dinero como algo inferior, material, casi sucio, pero la verdad es que el dinero es solo una herramienta, un símbolo de la libertad de expresión que tenemos en este plano terrenal. Es energía que toma forma a través de nuestros deseos y nuestras creencias. Y si dentro de ti piensas que el dinero es causa de sufrimiento, de peleas, de avaricia, o que está reservado solo para unos pocos afortunados, estás rechazando inconscientemente la posibilidad de atraerlo, porque la ley siempre responde a lo que está impreso en tu subconsciente, y si quieres que el dinero entre en tu vida en cantidades tan grandes que te sorprendan, tienes que limpiar tu concepto sobre él, tienes que empezar a verlo como un aliado, como algo que te permite vivir mejor, ayudar a quienes amas, crear belleza y bienestar, porque el dinero no convierte a nadie en mala persona, solo amplifica lo que ya existe en su corazón. Si eres generosa, lo serás aún más con más recursos. Si eres creativa, el dinero te dará medios para crear más. Si amas la libertad, el dinero te abrirá caminos para vivirla plenamente. Así que no hay nada contradictorio entre espiritualidad y abundancia, porque incluso lo divino se manifiesta en formas materiales cuando la conciencia lo permite, y la ley de atracción, como siempre explico, funciona según un principio infalible. Primero debes ser, en tu interior, lo que quieres ver afuera. No puedes pedir riqueza y sentirte pobre. No puedes querer seguridad económica y alimentar miedo constante, porque tu mundo exterior siempre será coherente con lo que sientes verdadero en tu mundo interno. Y la gente muchas veces dice, Neville, pero yo visualizo grandes sumas de dinero y aún así no llega nada. Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Qué sientes mientras visualizas? Porque puedes ver millones en tu mente. Pero si en tu corazón sientes ansiedad, culpa o incredulidad, estás creando una vibración contraria, porque el subconsciente no reacciona a imágenes neutras, sino a emociones. Y si sientes miedo mientras imaginas dinero, el mensaje que le envías a la ley es miedo, no riqueza. Por eso la emoción es la clave. Tienes que llegar a perderte en la sensación de poseer ya lo que deseas. Tienes que llegar al punto en que tu corazón lata más rápido de alegría, donde la sonrisa te brote sola en los labios, donde sientas gratitud como si la cosa ya hubiera sucedido, porque en ese momento has creado la nueva realidad, y a partir de ahí, la ley trabajará para traerla a tu vida física. Quizá tarde unos días, unas semanas, o tal vez más tiempo,
Pero si te mantienes fiel a tu nuevo estado, la manifestación es segura, porque es ley, y la ley no falla. Solo fallamos nosotros cuando volvemos a mirar las apariencias y dejamos que la duda nos lleve de vuelta al viejo estado. Por eso insisto tanto en vivir en el final. Vivir en el final significa comportarse mentalmente como si ya tuviéramos lo que queremos. No importa lo que diga la realidad exterior, no importa el saldo bancario, no importa la gente que nos rodea, lo único que cuenta es nuestro estado interior. Y si logras mantenerte fiel a la escena cumplida, sin ceder a los viejos miedos, entonces tu mundo tiene que transformarse, porque esa es la estructura misma de la realidad. Es una ley cósmica, inevitable. Así que si quieres ver grandes sumas de dinero, si quieres llegar a decir era tanto dinero que me quedé impresionada, tienes que empezar hoy mismo a construir esa sensación dentro de ti, y tienes que hacerlo de manera natural, sin esfuerzo, sin ansiedad, porque la ley responde mejor cuando estás relajada, cuando entras en un estado de calma, casi de sueño, como justo antes de dormirte, porque en esos momentos la puerta hacia el subconsciente está abierta, y es ahí donde tienes que grabar tu nueva verdad. No hacen falta horas, bastan pocos minutos vividos con intensidad. Basta con cerrar los ojos, respirar profundo y ver delante de ti tu cuenta bancaria llena, sentir la alegría, el alivio, la libertad, imaginar cómo gastarías ese dinero, cómo vivirías, cómo hablarías, porque cada detalle emocional imprime en tu subconsciente la idea de que esa realidad ya es verdadera. Y si consigues hacerlo sin ansiedad, sin revisar cada día el saldo para ver si está llegando, el dinero llegará, porque la ley trabaja mejor cuando te desapegas del resultado, cuando confías en que lo que has creado por dentro se manifestará por fuera. Y quiero también decirte que muchas veces el dinero llega por caminos totalmente imprevisibles. No te limites a pensar que solo puede venir a través de tu trabajo actual, o de un solo canal. El universo tiene infinitas formas de sorprenderte, y el dinero puede llegar mediante regalos, premios, devoluciones, nuevas ideas, personas que quieren ayudarte, colaboraciones, y a veces incluso a través de situaciones que al principio parecen negativas pero que terminan siendo puertas hacia una abundancia aún mayor, porque el universo ve caminos que nosotros no podemos imaginar, así que nunca te preguntes cómo, pregúntate solo qué quieres, y siéntelo ya verdadero, porque el cómo no es asunto tuyo, es tarea de la ley. Tu tarea es mantener vivo el estado, alimentar la convicción de que ya eres rica, de que el dinero fluye hacia ti sin obstáculos, de que el universo te sostiene. Y cuando lleguen esos días en los que te sientas desanimada, porque tal vez se acumulan las cuentas o alguien te diga que no es posible, acuérdate de que esas son solo viejas imágenes que se están desvaneciendo, se están yendo porque tu nuevo estado está tomando el control, así que no te rindas. Ante la duda, sigue viviendo en el final, sigue repitiéndote que eres rica, que vives en la prosperidad, porque esa repetición, si la acompañas de sentimiento, transforma tu conciencia, y cuando tu conciencia cambia, el mundo entero tiene que cambiar con ella, porque el mundo es tu yo proyectado hacia afuera, y no existe ninguna excepción a esta ley. No importa cuán grande sea la suma que desees, el universo puede traértela si eres capaz de sentirla ya como tuya, porque tú eres la causa primaria, tú eres el centro creativo, y si dentro de ti puedes ver esa escena, también puedes vivirla. Así que hoy quiero invitarte a cerrar los ojos, aunque sea solo por unos minutos, y sentir el peso de los billetes entre tus manos, imaginar tu nombre escrito junto a cifras enormes en la pantalla de tu banco, percibir la serenidad de quien sabe que nada le falta, porque cuando logres hacerlo con convicción, podrás decir con certeza que era tanto dinero que te quedabas impresionada, y ese día, entenderás que nada ha sido jamás imposible, excepto en tu mente. Y quiero que sepas también esto, no es necesario entender cada detalle técnico de cómo actúa la ley para ver resultados extraordinarios, porque la ley actúa independientemente de tu nivel de estudios, de tu edad, de tu pasado o de tu cuenta bancaria. Es una ley universal, impersonal, que responde únicamente a la vibración dominante que transmites. Y si hoy tu vida financiera no refleja la abundancia que deseas, no es porque la ley no funcione,
sino porque dentro de ti persiste todavía un estado de conciencia ligado a la carencia o al miedo. Mucha gente cree que basta con desear algo para obtenerlo, pero no comprenden que el deseo, por sí solo, no basta si no está sostenido por el sentimiento de posesión. Tienes que sentir que tu deseo ya es un hecho cumplido. Tienes que vivir mentalmente en el final. Y ese es el corazón de toda mi enseñanza. Porque vivir en el final significa elegir cada día identificarte con la persona que ya posee aquello que deseas. Significa preguntarte constantemente cómo se comportaría esa versión de ti, cómo pensaría, cómo reaccionaría ante los desafíos, e imitar ese comportamiento incluso cuando todo afuera parece decir lo contrario, porque el universo siempre responde a tu identidad interior, no a las circunstancias externas, y el dinero no es la excepción. Si quieres manifestar sumas tan grandes que te dejen impresionada, primero debes convertirte en esa mujer que sabe, sin sombra de duda, que merece la abundancia. Y quiero aclarar también un punto importante. Muchas personas se esfuerzan demasiado en la visualización, creen que repetir imágenes o frases durante horas producirá el resultado, pero la ley no responde al esfuerzo, responde al sentimiento. Puedes visualizar una escena una sola vez con una emoción intensa y obtener más resultados que repitiendo fríamente 1000 veces la misma escena, porque lo que crea es el sentimiento de realidad, y no existe ningún atajo diferente. Si quieres dinero debes sentir ya ahora qué significa tenerlo, cómo cambiaría tu respiración, tu postura, tu tono de voz, tus decisiones, y debes hacerlo sin tensión, con un sentido de naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo, porque la verdadera fe es naturalidad, no ansiedad. Muchos fracasan porque desean el dinero con urgencia, con miedo, con desesperación, y esa emoción contraria anula el proceso creativo, porque el subconsciente registra el miedo, no el deseo, y entonces la realidad sigue reflejando carencia, mientras que si logras vivir en calma, en la alegría anticipada, aunque sea solo por unos segundos, estás imprimiendo una nueva dirección en tu vida, y quiero que recuerdes siempre que el tiempo no tiene ningún poder sobre la manifestación. El tiempo es solo una construcción mental. Lo que determina cuándo aparecerá tu deseo es únicamente tu capacidad de mantener el estado deseado sin contradecirlo. Cuanto más logras vivir en la certeza, más rápida será la manifestación, porque la ley no tiene obstáculos excepto los que crea tu mente. Y quiero que reflexiones también sobre otro punto. El dinero nunca debe convertirse en tu objetivo final, porque el dinero es un efecto, no una causa. El verdadero objetivo debe ser siempre el estado de libertad, de serenidad, de abundancia interior, porque si pones todo solo en el dinero sin cambiar tu estado interior, incluso si llegaran grandes sumas, correrías el riesgo de perderlas, porque volverías al estado anterior. Por eso muchas personas ganan la lotería y después de pocos años están otra vez sin nada, porque su estado interior no ha cambiado, y la ley los devuelve exactamente al lugar donde estaban antes, porque la ley mantiene siempre la coherencia con la conciencia. Así que mi invitación es esta: trabaja en tu estado, siente la libertad, la seguridad, la abundancia, y deja que el dinero sea la consecuencia natural, porque cuando vives en el estado de riqueza, el dinero se vuelve inevitable y llega por 1000 caminos, a veces tan sorprendentes que realmente te quedas sin palabras, porque la ley no conoce límites. Y si hoy deseas ver cifras tan grandes que te dejen impresionada, tu única tarea es vivir como si ya fuera verdad, sin dudas, sin preguntas constantes sobre cómo sucederá, porque el cómo nunca es tu tarea, es tarea de la ley. Tú solo debes elegir quién quieres ser y mantenerte fiel a esa elección. Y quiero que sepas, con absoluta certeza, que nada es demasiado grande para conseguir, porque no existe medida en lo infinito, y el universo es infinito, así como infinitas son las posibilidades de recibir lo que deseas, si tan solo tienes el valor de creer que es verdad. Y quiero decirte también que cuando hablo de vivir en el final no significa ignorar completamente la realidad externa, sino darle un nuevo significado, porque aunque hoy tu cuenta bancaria esté vacía, esto ya no debe tener el poder de definirte, porque lo que cuenta no es lo que ves, sino lo que
Sientes como verdadero dentro de ti, porque tu mundo externo no es otra cosa que la proyección de tu mundo interior, y esto no es filosofía abstracta sino una ley precisa que funciona siempre y para todos. Si hasta hoy has vivido en la escasez, no es culpa del destino ni de alguna fuerza misteriosa contraria a ti, sino simplemente porque tu estado interior estaba dominado por imágenes y creencias de carencia. Por eso siempre digo que no debes preguntarte cómo llegará el dinero, porque el cómo no es tarea tuya. Tu única tarea es asumir el estado de la persona que ya posee esa riqueza, sentirte ya en posesión de sumas tan grandes que te dejen impresionada, y vivir cada día como si fuera lo más natural del mundo, porque el subconsciente reacciona solo a lo que siente real, no a palabras dichas sin convicción. Por eso cuando visualizas, no basta con ver números en la pantalla del banco. Debes sentir la alegría, la seguridad, la paz interior de quien sabe que siempre tiene suficiente, porque es ese sentimiento el que imprime el nuevo estado en tu subconsciente. Y quiero que sepas también que la realidad externa siempre es más lenta en cambiar respecto al mundo interior. Y esto lleva a muchos a pensar que la ley no funciona, porque siguen mirando el saldo actual y se desaniman. Pero el saldo actual es solo un reflejo del viejo estado. Si hoy empiezas a sentirte diferente, aunque no veas aún resultados visibles, el proceso está igualmente en marcha, y pronto se reflejará también afuera, y te sorprenderá porque la ley nunca falla. Quiero que entiendas que cada vez que te quejas o hablas mal del dinero estás reforzando el estado de escasez, y el subconsciente seguirá reproduciendo situaciones coherentes con esa vibración, mientras que si empiezas a hablar del dinero en términos de abundancia, facilidad, alegría, aunque solo sea en tus pensamientos internos, estás reprogramando lentamente tu estado, y el mundo responderá con nuevas oportunidades, nuevos ingresos, nuevas personas porque el dinero siempre llega a través de canales conocidos o desconocidos, y a menudo por los caminos más imprevisibles. El punto es no cerrar las puertas con dudas, miedos o viejas creencias, porque esas son las verdaderas barreras. Quiero decirte también que no debes fijarte en cifras precisas si te generan tensión, porque algunas personas se obligan a visualizar 1.000.000 de euros, pero en su interior sienten resistencia, porque parece demasiado grande. Entonces es mejor empezar con cifras que sientas posibles, porque cuando logras sentir sinceramente que una cantidad ya es tuya, aunque sea pequeña, estás creando el movimiento y la ley te llevará siempre más alto, porque la ley no conoce límites, salvo los que tú mismo pones con tus creencias. Y no importa si hasta ayer has vivido en el miedo o en la carencia, porque puedes cambiar tu estado en cualquier momento, incluso ahora, mientras lees estas palabras. Y si hoy decides sentirte ya una persona rica, que vive en la libertad financiera, aunque aún no veas pruebas externas, estás plantando semillas que inevitablemente darán fruto, porque la realidad tiene que obedecer al estado interior. Es como una película proyectada en la pantalla. La película está dentro de ti, el mundo es solo la pantalla, y nunca podrá proyectar una imagen diferente de la que está impresa en tu conciencia. Y quiero que recuerdes que la ley no funciona porque creas en ella o porque conozcas sus principios. Funciona porque es la estructura misma de la existencia. Incluso, quien la ignora vive igualmente dentro de ella. Por eso digo que la verdadera libertad es saber que puedes elegir quién ser cada día. Puedes elegir ser la persona que vive en la escasez o la persona que ve crecer su cuenta. Cada día, puedes elegir sentirte víctima o creadora, y esa elección la haces momento tras momento, a través de los pensamientos que cultivas, las palabras que usas, y sobre todo las emociones que sientes, porque cada emoción es como una orden enviada al universo, y el universo nunca se equivoca al ejecutar lo que siente que proviene de ti. Por eso si quieres llegar a decir, era tanto dinero que me quedaba impresionada, tienes que empezar a cultivar dentro de ti la certeza de que no existe nada que te sea negado, porque la riqueza no está fuera de ti, está dentro de ti, y el mundo externo no podrá hacer otra cosa que inclinarse ante tu nueva convicción de abundancia, sumergirte completamente en el sentimiento de abundancia, ver tu cuenta bancaria crecer, sentir la alegría y la ligereza de quien ya posee riqueza.
Estás sembrando semillas que inevitablemente darán fruto. Y muchas personas me preguntan, Neville, ¿pero cómo hago para no ver la realidad presente que grita pobreza? ¿Cómo hago para ignorar las deudas? Y yo siempre respondo que no tienes que luchar contra la realidad externa. Simplemente tienes que darle la espalda mentalmente y construir dentro de ti la escena que deseas. Porque la realidad no es fija, es como plastilina, cambia de forma según las imágenes que mantienes en tu conciencia. Y si hoy empiezas a cultivar imágenes de abundancia, de grandes sumas de dinero, de gastos hechos sin miedo, de libertad económica, la realidad se verá obligada a reflejar esas imágenes, porque esa es la ley, no hay otro camino. Y quiero que entiendas también esto. No existe un límite para la cantidad de dinero que puedes manifestar, porque el único límite es lo que crees posible. Si dentro de ti piensas que ganar 100 euros es fácil, pero que 1.000.000 es imposible, tu subconsciente seguirá esa creencia, y la vida solo te traerá 100 euros, mientras que el 1.000.000 seguirá lejos, porque la ley no te da lo que pides con palabras, te da lo que aceptas como verdadero en lo más profundo. Así que si quieres ver grandes sumas de dinero en tu vida, tienes que trabajar en tu estado interior, tienes que sentirte ya rica, ya segura, ya dueña de grandes cantidades, y sobre todo, tienes que eliminar el sentimiento de culpa o la idea de que el dinero es algo sucio o negativo, porque muchos quieren dinero pero en su interior lo asocian con problemas, conflictos o pérdida de espiritualidad. Y mientras exista esa contradicción, el subconsciente no puede manifestar riqueza, porque la ley no permite dos estados opuestos al mismo tiempo. Tienes que estar alineada, clara, decidida, y esa alineación nace solo cuando logras ver el dinero como una herramienta neutra, útil para vivir mejor, para ayudarte a ti misma y a los demás, para disfrutar de la vida sin ansiedad, y no como algo que temer o condenar. Porque la ley es clara. A donde va la atención, allí fluye la energía. Y si tu atención está constantemente en los problemas de dinero, en el miedo a no tener suficiente, en el control obsesivo de los gastos, entonces estás alimentando el estado de pobreza. Mientras que si empiezas a mover tu enfoque hacia imágenes de abundancia, de gastos tranquilos, de grandes sumas que fluyen en tu vida, entonces estás alimentando el estado de riqueza. Y la ley hará que el mundo exterior se ajuste a ese estado. Así que mi enseñanza es esta: no mires el saldo actual, no te dejes engañar por las apariencias, porque todo lo que ves ahora es solo el eco de tus antiguas creencias, pero puedes cambiarlo, puedes transformar tu realidad empezando hoy mismo a sentirte diferente, a vivir cada día como si ya estuvieras sumergida en la riqueza, a agradecer por sumas de dinero que quizá todavía no ves, pero que ya son tuyas en el plano invisible, porque cuando el sentimiento es real, la manifestación es segura, y si algún día quieres poder decir era tanto dinero que me quedé impresionada, primero tienes que creer que es posible, sentirlo dentro de ti, vivirlo por adelantado, porque la ley no conoce otro camino, la realidad externa es siempre tu yo proyectado hacia afuera. Y también quiero que comprendas que no es necesario cambiar cada pensamiento negativo que cruza por tu mente, porque sería una misión imposible, porque la mente produce miles de pensamientos cada día, y tratar de controlarlos todos significaría vivir en un estado de tensión constante, y la tensión es precisamente lo que bloquea la manifestación, porque la ley responde mejor cuando estamos relajados, tranquilos, abiertos y confiados. Por eso el trabajo más poderoso que puedes hacer no es perseguir cada pensamiento, sino elegir conscientemente un estado dominante, elegir cómo quieres sentirte y mantenerte fiel a esa sensación, aunque el mundo parezca contradecirte, porque es ese estado dominante el que crea tu realidad, no el pensamiento aislado que pasa rápido por tu cabeza. Quiero que sepas que la realidad externa es como una sombra, no tiene sustancia propia. Existe solo porque hay una fuente de luz que proyecta esa sombra, y la fuente de luz es tu conciencia. Así que no puedes pelear con la sombra, solo tienes que cambiar la luz, y la luz es tu estado interior. Si hoy empiezas a sentirte rica, aunque todavía no veas dinero en tu cuenta, ya estás cambiando la luz,
Y, en mi emoción da consecuencia, la sombra cambiará. Quiero también explicarte que no es necesario volverse perfecta para atraer riqueza. Muchas personas creen que tienen que eliminar cada duda o cada emoción negativa antes de poder manifestar, pero eso es otro engaño, porque somos seres humanos, y siempre tendremos momentos de incertidumbre. Lo que importa es qué estado eliges alimentar más a menudo, porque aunque dudes de vez en cuando, si la mayor parte del tiempo te sientes rica y segura, tu estado dominante seguirá siendo el de la riqueza, y será ese el que prevalezca, porque la ley responde siempre al estado dominante, y no a momentos pasajeros de duda. Quiero que te des cuenta de que incluso pequeños hábitos diarios pueden tener un impacto enorme en tu subconsciente, como, por ejemplo, empezar cada mañana con gratitud por el dinero que ya tienes aunque parezca poco, o cerrar los ojos por unos minutos por la noche, e imaginar que ves tu cuenta llena mientras sientes la auténtica alegría de quien sabe que nunca más tendrá que preocuparse por nada, porque esos actos sencillos, repetidos con emoción verdadera, reprograman tu estado interior, y la ley responde a ese nuevo estado. Quiero también dejar claro que no hace falta forzarse a creer algo con la cabeza, porque la fe no nace de la mente racional sino del sentimiento. Si logras sentir que algo es verdad, aunque la mente racional te diga lo contrario, esa fe se vuelve más poderosa que cualquier lógica, porque el subconsciente se deja guiar por el sentimiento, no por los razonamientos. Es por eso que la ley parece mágica para quien no la conoce, porque las personas ven cambios en la vida de quienes han sabido cultivar el sentimiento correcto, incluso cuando todo parecía imposible. Quiero que entiendas que el dinero no es el fin último sino el resultado natural de un estado interior de abundancia. Si persigues el dinero con ansiedad, lo alejas. Si en cambio te concentras en sentirte rica, el dinero llegará como consecuencia inevitable, porque la ley no puede fallar y cuando llegue, muchas veces llegará de formas inesperadas, porque la ley siempre usa el camino más fácil y directo. Aunque hoy para ti sea invisible, quiero también que reflexiones sobre esto. La mayoría de las personas vive pensando en el futuro en términos de carencia, esperando que algún día las cosas mejoren. Pero ese continuo esperar ya es una confirmación de carencia, porque implica que hoy no tienes lo que deseas, mientras que la ley funciona cuando te sientes ya ahora en posesión de lo que quieres. Vivir en el final significa justamente esto. Significa declarar dentro de ti, yo ya tengo lo que deseo, y comportarte mentalmente como si fuera tu realidad actual, aunque afuera todavía no veas ninguna señal, porque la señal siempre llega después, no antes. El mundo físico es lento, es denso, en comparación con el mundo mental. Por eso la fe es la capacidad de sostener la sensación deseada, incluso en ausencia de pruebas exteriores. Y quiero también decirte que el verdadero poder no está solo en manifestar dinero, sino en saber que puedes crear cada aspecto de tu vida: salud, relaciones, oportunidades, felicidad, porque eres el centro de tu experiencia, eres el proyector, no la pantalla. Y si algún día llegas a decir, era tanto dinero que me quedé impresionada, será simplemente porque habrás aceptado dentro de ti, sin más resistencias, la idea de ser esa persona capaz de vivir en abundancia sin límites y sin sentimientos de culpa, porque el dinero no cambia quién eres, solo revela con más claridad lo que ya existía dentro de ti, y cuando empiezas a verlo como un aliado, como una energía neutra lista para responder a tus órdenes, entonces descubres que puedes atraerlo con naturalidad y facilidad, sin esfuerzo y sin sacrificio, porque la ley no pide esfuerzo, pide convicción y sentimiento. Quiero que sepas que aunque hayas vivido años en dificultad, basta un cambio de estado para empezar a ver pruebas diferentes, porque la ley es inmediata en el plano interior, aunque el plano físico necesite tiempo para mostrar el cambio. Y si hoy eliges creer que el dinero es tu derecho natural, y empiezas a vivir como si ya fuera una realidad, el mundo exterior se verá obligado a reflejar esa nueva verdad, y todo lo que antes te parecía imposible se volverá normal, porque no hay nada más natural para la ley que responder a lo que sientes verdadero en tu corazón. Y quiero que tengas presente otra verdad que muchos ignoran, y es que el dinero, como cualquier otra manifestación material,
No tiene ninguna voluntad propia. No es una fuerza autónoma que decide a dónde ir, sino que es pura energía, completamente neutra, que responde a las imágenes y a los sentimientos impresos en la conciencia. Si dentro de ti cultivas imágenes de abundancia, serenidad, seguridad, entonces esa misma energía tomará la forma del dinero, de oportunidades, de circunstancias favorables, mientras que si dentro cultivas dudas, miedos, sentimientos de culpa o la creencia de que el dinero es algo sucio o difícil de conseguir, esa energía no podrá manifestarse como riqueza en tu vida, porque la ley es precisa y no hace excepciones. Quiero también explicarte que la velocidad con la que llega el dinero no depende de un destino misterioso, sino únicamente de tu nivel de aceptación interior. Si hoy empiezas a ver grandes sumas de dinero como algo normal, como algo absolutamente natural para ti, sin ninguna emoción de sorpresa o incredulidad, estás abriendo la puerta para que esas sumas entren en tu vida de formas incluso rápidas y sorprendentes, porque la ley siempre responde al estado natural que sientes verdadero, y no a lo que solo deseas con palabras. Por eso tantas personas repiten afirmaciones sobre el dinero durante años sin resultados, porque lo hacen con el corazón lleno de ansiedad o de incredulidad, y esa ansiedad es el verdadero mensaje que el subconsciente registra. Quiero que también comprendas que el dinero no llega, porque alguien te lo oí porque tú lo has aceptado como parte de tu realidad. Todo en tu mundo es el resultado de estados interiores que has asumido, voluntaria o involuntariamente, y si hasta ayer te identificaste con la carencia, eso no significa que debas seguir siendo así mañana, porque puedes cambiar de estado en cualquier momento, incluso ahora, simplemente eligiendo sentirte diferente. No importa lo que digan los hechos externos, porque la ley no está atada a los hechos, son los hechos los que se moldean según la ley. Quiero decirte también que tu tarea no es esforzarte por cambiar el mundo exterior, sino cambiar tu mundo interior, porque cuando tu estado interior cambia, la realidad tiene que reflejarlo. Es imposible que sea de otro modo, porque el mundo externo no es más que tu yo proyectado hacia afuera. Y quiero aclararte esto también. No hay nada de egoísta en desear dinero. Muchas personas crecen con la idea de que querer dinero es señal de avaricia o superficialidad, pero esa es una creencia limitante que mantiene a millones de personas atrapadas en la escasez. El dinero, en sí mismo, es una herramienta. Permite libertad, permite elegir, permite ayudarte a ti misma y ayudar a otros. Y si hoy quieres vivir con más tranquilidad, si quieres ver crecer tu cuenta hasta poder decir era tanto dinero que me quedaba impresionada, primero debes disolver toda resistencia interior, todo sentimiento de culpa, toda creencia que diga que el dinero es malo, porque mientras exista, dentro de ti aunque sea una pequeña voz que diga que no está bien tener demasiado, el subconsciente obedecerá a esa voz y mantendrá la riqueza alejada. Quiero recordarte también que las imágenes que cultivas deben ser nítidas pero, sobre todo, cargadas de sentimiento, porque el subconsciente no razona en términos lógicos, sino a través de emociones. Si imaginas cifras en la pantalla del banco pero no sientes nada, es como dibujar líneas en la arena que el viento borra enseguida, mientras que si, aunque sea por un minuto, logras sentir una alegría tan intensa que te haga sonreír o conmoverte, en ese minuto has cambiado tu realidad, porque el sentimiento crea el puente hacia la manifestación. Quiero explicarte también que no necesitas ver señales externas inmediatas para saber que tu trabajo interior está funcionando. Muchas veces, el cambio ocurre primero en tus pensamientos, luego en tus emociones, después en pequeñas coincidencias, y finalmente en manifestaciones tangibles. Y quiero que seas consciente de que en ese periodo de aparente silencio, en el que nada parece moverse, en realidad la ley ya está trabajando para organizar todo a tu favor. Quiero decirte también que no te obsesiones con cómo debe llegar el dinero, porque limitar el cómo es uno de los errores más comunes. El universo tiene caminos infinitos que ni siquiera puedes imaginar, y si tratas de controlar cada detalle, estás poniendo resistencia. Tu tarea es solo decidir qué quieres y vivir como si ya fuera verdad. Dejando a la ley la tarea de encontrar el camino más sencillo y rápido,
Quiero animarte también a vivir cada día con pequeños gestos de abundancia, incluso simbólicos, como cuidarte más, regalarte algo bonito, hablar del dinero en términos positivos, porque esos gestos refuerzan el estado interior de quien ya se siente rica, y cuando tu estado interior es estable, la manifestación se vuelve inevitable. Quiero que sepas que no existe cantidad demasiado grande ni sueño demasiado ambicioso para la ley. El único límite es lo que tú crees posible, y si hoy empiezas a creer que cifras enormes pueden ser tu normalidad, estás abriendo la puerta a una realidad en la que un día también tú podrás decir, era tanto dinero que me quedaba impresionada, y en ese momento sabrás que todo esto no es magia, sino la consecuencia natural de lo que has elegido sentir verdadero en tu corazón. Y quiero que recuerdes otra cosa fundamental. El dinero no es una entidad separada de ti, no es algo que tengas que perseguir como si estuviera fuera y lejos, porque en la realidad más profunda, el dinero es simplemente una forma a través de la cual se manifiesta tu conciencia de abundancia. Cada vez que piensas en el dinero como algo que debes conseguir, estás afirmando inconscientemente que ahora no lo posees, y esa afirmación crea un estado interior de carencia. La ley, que es perfecta y precisa, seguirá reflejando ese estado, y vivirás situaciones que confirmarán la distancia del dinero. Quiero que sepas que la solución no es desear más, sino sentir que ya posees lo que deseas, porque el deseo sin el sentimiento de posesión sigue siendo un sueño no realizado, mientras que el deseo unido al sentimiento de realidad se convierte en certeza. Quiero que entiendas que incluso las cifras más grandes no son nada para la ley, porque el universo no conoce la escala de los números. 100 euros y 1.000.000 de euros son idénticos desde el punto de vista de la ley, porque ambos son expresiones de energía. La única diferencia es la creencia que tú mantienes al respecto. Si para ti 1.000.000 de euros es algo enorme y casi imposible, tu subconsciente mantendrá esa distancia, y el dinero seguirá siendo siempre un deseo lejano. Mientras que si logras aceptar la posibilidad de que sea normal para ti manejar cifras grandes, si logras sentirte cómoda con la idea de poseer riquezas superiores a las que jamás has tenido, entonces estás derribando las barreras que hasta ahora han bloqueado la manifestación. Quiero explicarte también que la mente racional nunca estará de acuerdo con estas ideas, porque está programada para observar la realidad actual y decir, esto es lo que es verdad. Pero la realidad actual es solo el resultado de antiguas creencias. Nada más. Quiero que empieces a tratar a la mente racional como una herramienta útil pero no como la jueza suprema de tu vida, porque si dejas decidir a la razón, vivirás siempre dentro de los límites de lo que ya has experimentado, mientras que el poder de la creación está en el corazón, en las emociones, en la fe que no necesita pruebas. Quiero que sepas también que muchas personas se pierden pidiendo continuamente señales. Quieren pruebas inmediatas de que su trabajo interior está funcionando. Pero esa necesidad constante de confirmaciones es en sí misma una señal de duda, y la duda anula el poder creativo, porque transmite al subconsciente el mensaje de que todavía no estás segura de que lo que deseas sea posible, y la ley te devolverá situaciones que reflejen esa incertidumbre. Quiero decirte también que no debes sentirte culpable si te encuentras dudando de vez en cuando, porque somos humanos, y la duda puede surgir. Lo que importa es no permanecer demasiado tiempo en ese estado, sino volver rápidamente al sentimiento del final cumplido, a sentir que todo es ya tuyo. Quiero que entiendas que es normal tener días en los que te parece imposible conseguir grandes sumas de dinero, pero incluso en esos días puedes elegir no creer en esos pensamientos. Puedes simplemente dejarlos pasar como nubes en el cielo, sin identificarte con ellos, porque tu poder no está en luchar contra los pensamientos negativos, sino en elegir conscientemente el estado interior en el que quieres habitar. Quiero invitarte también a observar las pequeñas manifestaciones en tu vida cotidiana, porque muchas veces el universo te envía señales en forma de pequeñas coincidencias, pequeños regalos, descuentos inesperados, cantidades menores que llegan de maneras curiosas, y si empiezas a alegrarte sinceramente por esas pequeñas manifestaciones, estás alimentando un estado interior de abundancia que pronto crecerá hasta convertirse en la manifestación de cantidades mucho mayores. Quiero que sepas que la ley siempre responde,
aunque a veces parezca lenta, y la velocidad depende solo de tu capacidad para mantener estable el nuevo estado interior, sin contradecirlo cada día con pensamientos de carencia o miedo. Quiero decirte también que la verdadera libertad es saber que puedes elegir quién ser. Puedes elegir ser la persona que vive en la escasez o la que ve crecer su cuenta día tras día. Esa elección no la haces con fuerza de voluntad, sino a través de las imágenes y emociones que cultivas diariamente. Quiero que recuerdes siempre que todo ya está cumplido en el plano interior, y el mundo exterior solo está retrasado en mostrar lo que tú ya has creado dentro de ti. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar, y que no importa cuántos años lleves viviendo en la dificultad, basta un momento de verdad, un instante en el que sientas con todo tu ser que el dinero ya es tuyo, para cambiar el curso de tu vida. Quiero que mantengas viva esta conciencia, porque si un día quieres poder decir era tanto dinero que me quedaba impresionada, solo tendrás que empezar a sentir lo posible dentro de ti, sin límites, sin sentimientos de culpa, y con la certeza de que la ley no puede fallar cuando permaneces fiel a tu nuevo estado de conciencia. Quien mira el dinero como algo lejano, muchas veces no se da cuenta de que el verdadero juego se desarrolla dentro de la propia mente. Es allí donde se decide todo, porque cada cifra, cada ingreso, cada sorpresa financiera, no es más que la consecuencia de un estado interior ya existente. Cuando se comprende que la realidad no es más que un reflejo de las creencias más profundas, se vuelve claro que no es el mundo el que debe cambiar primero, sino la forma en que te percibes a ti misma. Muchas veces, quien intenta atraer riqueza, queda atrapado en una espiral de esfuerzo y control, convencido de que repetir una frase 100 veces al día puede ser suficiente. Sin embargo, la ley que gobierna el universo no responde a la cantidad de palabras, sino a la calidad de la emoción que vibra detrás de esas palabras. Una sola imagen mental, acompañada de una emoción sincera de alegría y certeza, vale más que 1000 afirmaciones dichas sin entusiasmo. Cuando logras sentirte en armonía con tu propia abundancia, aunque solo sea por unos minutos, comienzas a crear un nuevo surco en el subconsciente. Al principio parece una huella ligera, casi invisible, pero si la alimentas cada día, se convierte en un camino profundo por donde la realidad fluye inevitablemente. Es como abrir un sendero en medio de un bosque espeso. Al principio se avanza con dificultad, pero pronto ese sendero se convierte en el camino más natural por el que transitar. Hay quienes creen que el dinero solo llega trabajando muy duro o teniendo golpes de suerte, pero la experiencia enseña que la riqueza aparece muchas veces por caminos inesperados. Un encuentro casual, una llamada telefónica, una idea repentina pueden convertirse en el canal por donde la abundancia encuentra su camino hacia nosotros. Por eso, mantenerse abierto, sin obsesionarse con el cómo, es una de las claves más importantes. Cuando la mente deja de imponer condiciones rígidas, el universo es libre de escoger el camino más sencillo y rápido para atraer lo que deseas. Las emociones tienen un papel decisivo. Quien logra despertar en su interior la sensación de seguridad económica, aunque sea solo por un momento, está literalmente reescribiendo su destino. De nada sirve fingir ser rico por fuera, si por dentro sigues vibrando miedo o desconfianza. El subconsciente siempre percibe la verdad de tu estado interior y no se deja engañar por las apariencias. Curiosamente, muchas veces el dinero llega cuando se deja de perseguirlo con ansiedad. Es como un animal salvaje. Cuanto más lo persigues, más huye. Pero si te quedas quieto, tranquilo y confiado, se acerca espontáneamente. Esa calma interior no significa no hacer nada, sino ausencia de tensión. Sigues viviendo, trabajando, haciendo planes, pero sin esa desesperación frenética que bloquea el flujo creativo. Hay una diferencia sutil, pero muy poderosa, entre desear algo y sentirse ya dueño de eso. Quien solo desea, está admitiendo, aunque sea sin querer, que aún no posee lo que quiere. Quien se siente ya en posesión, en cambio, emite una vibración que obliga a la realidad a adaptarse. Quien ha aprendido a usar la mente como instrumento creativo, suele contar que recibe dinero de maneras tan inesperadas que parecen milagros, pero no son milagros. Son el resultado de un proceso natural, la ley que se manifiesta en la materia.
Quien quiere atraer grandes sumas, debe primero acostumbrarse mentalmente a ver esas cifras como algo normal. Si ver ciertas cifras provoca ansiedad o incredulidad, significa que el subconsciente las percibe como inalcanzables. En esos casos es útil trabajar poco a poco, empezando por cantidades que se puedan percibir como posibles, hasta ampliar el propio umbral de aceptación. La mente racional hará de todo para oponerse, dirá que es una locura, que hay que mantener los pies en la tierra, pero el terreno sobre el que caminamos cada día ha sido creado justamente por los pensamientos y emociones del pasado. Seguir creyendo solo en lo que se ve es la forma más segura de quedarse en el mismo lugar. En cambio, quien se atreve a mirar más allá, quien consigue evocar dentro de sí imágenes vívidas de abundancia, aunque solo sea por breves instantes, está construyendo el puente hacia una vida completamente distinta, y muchas veces descubre que el dinero es solo uno de los aspectos de la verdadera riqueza, porque la conciencia de poder crear la propia realidad es el tesoro más grande que existe. Ese es el corazón de la enseñanza. No se trata simplemente de atraer billetes o cifras en la cuenta, sino de redescubrir el propio poder creativo. Cuando ese poder se reconoce y se cultiva, no existe cifra demasiado alta ni sueño demasiado grande, porque el límite nunca está fuera, siempre y solamente dentro. Quien empieza a entender de verdad estos principios, se da cuenta de que todo lo que vive cada día no es otra cosa que una confirmación constante de su estado interior, incluso las pequeñas coincidencias, las frases que escucha, repetidas en boca de otras personas, incluso los imprevistos, son espejos que reflejan lo que se ha decidido aceptar como verdadero a nivel profundo. Y es aquí donde muchos se confunden, porque creen que el cambio debe empezar en el mundo exterior, cuando en realidad el mundo exterior no tiene ningún poder si no es el que le concedemos. Por eso quien quiere ver grandes sumas de dinero, tiene que dejar de preguntarse cuándo y cómo llegará el dinero, y empezar a cultivar un estado de ánimo coherente con la riqueza, porque es la conciencia la que da forma a la sustancia y no al revés. Hay quienes pasan toda la vida mirando el saldo de la cuenta bancaria como si fuera una sentencia definitiva, olvidando que ese número es solo el resultado de estados interiores pasados. No es una prisión, ni una condena, sino una fotografía momentánea que puede cambiarse en cualquier instante si se tiene el valor de sentirse diferente, de imaginarse en un escenario completamente nuevo, aunque en 1900 en apariencia parezca imposible. Quien ha vivido durante años en la escasez tiende a creer que el dinero siempre está ligado al esfuerzo, a los sacrificios, a trabajos enormes, pero la ley de la que hablamos no se basa en la cantidad de esfuerzo, se basa en la calidad del estado interior, porque si el esfuerzo físico fuera el que determinara la riqueza, habría personas que trabajan durísimo cada día, y sin embargo, siempre se quedan sin nada, mientras que otras, con poco esfuerzo aparente, atraen riqueza de 1000 fuentes distintas. Esto no pasa porque el universo sea injusto, sino porque el subconsciente crea fielmente una realidad coherente con lo que se acepta como verdadero. Quien desea ver cifras enormes en su cuenta, debe aprender a acoger esa posibilidad sin tensión, como si fuera algo normal, porque mientras ciertas cifras se perciban como demasiado grandes o fuera de alcance, el subconsciente seguirá manteniéndolas lejos, no porque no sean posibles, sino porque respeta la creencia dominante. Por eso empezar a familiarizarse con la idea de tener grandes sumas ya es un paso decisivo. Incluso, solo imaginar cómo te sentirías, qué decisiones tomarías, cómo cambiaría tu día, porque esos detalles emocionales son el idioma con el que el subconsciente entiende las órdenes. Hay una diferencia profunda entre quien dice quisiera tener dinero y quien piensa, yo ya vivo en la riqueza. El primero comunica necesidad, distancia, carencia. El segundo transmite certeza, posesión, normalidad, y el universo siempre responde al estado del segundo, no del primero, porque la ley de atracción no responde a las palabras, sino a la vibración interior que esas palabras contienen. Incluso las pequeñas señales de cambio son importantes. A veces llega una cantidad inesperada, un descuento especial, un regalo imprevisto. Son como señales que indican que tu nuevo estado está empezando a tomar forma. No son la manifestación final, sino pistas de que el viejo paradigma se está disolviendo.
Y si se logra mantener la fe en el nuevo estado, la realidad exterior inevitablemente tendrá que adaptarse, porque es una ley precisa e inexorable. Muchos se desaniman porque no ven resultados inmediatos, pero olvidan que el tiempo es solo una medida humana. En el mundo interior no existe el tiempo como lo entendemos nosotros. Todo está ya cumplido en el instante en que se acepta como verdadero, solo que hace falta un periodo para que el mundo físico se reorganice y refleje la nueva imagen. Y es, precisamente durante ese tiempo de aparente vacío, cuando tantas personas abandonan el proceso, volviendo a los viejos pensamientos de escasez. Quien logra perseverar incluso sin ver señales exteriores, está destinado a cosechar frutos inesperados, porque el universo no puede hacer otra cosa que reflejar el estado interior mantenido con constancia, no importa cuán grandes sean las sumas deseadas, no importa cuán improbable parezca su realización, la ley no distingue entre pequeño y grande, solo reconoce la vibración dominante impresa en la conciencia. Cuando se empieza a vivir con la conciencia de que el dinero es solo uno de los muchos efectos del estado interior, entonces se deja de perseguirlo, porque se sabe que llegará de manera natural, proporcional a la seguridad interior con la que uno se siente digno de recibirlo, y entonces, de verdad se puede llegar al día en que se mira el saldo de la propia cuenta, y se exclama, era tanto dinero que me quedé impresionada, no por casualidad, ni por suerte, sino porque se ha convertido uno en creador consciente de la propia realidad. Sucede muchas veces que quien empieza a comprender estos principios, se da cuenta de cuán creencias antiguas han sido como muros invisibles, muros construidos por palabras escuchadas en la infancia, por frases repetidas por los padres, la sociedad, la cultura que nos rodea, frases como el dinero no crece en los árboles, hay que sudar cada euro, o el dinero corrompe a las personas, todas ideas que se arraigan en el subconsciente y siguen actuando en silencio incluso cuando ya de adultos se desea una vida más próspera. El problema es que mientras esas ideas sigan activas, seguirán saboteando cualquier intento de crear abundancia, porque el subconsciente, que es el verdadero creador de nuestra realidad, está programado para mantener coherencia entre lo que creemos verdadero y lo que vivimos cada día. Quien quiere cambiar su situación financiera, tiene que tener el valor de cuestionar cada creencia sobre el dinero, preguntarse de dónde viene esa idea, si es de verdad universal, o solo el resultado de antiguas experiencias o enseñanzas recibidas, porque la mayoría de las creencias limitantes no son más que historias transmitidas, no leyes absolutas, y pueden ser sustituidas por nuevas verdades, más alineadas con el deseo de abundancia. Si hoy alguien se siente bloqueado por la idea de que ganar grandes sumas es demasiado difícil, o está reservado solo para unos pocos, debería empezar a preguntarse por qué cree eso. ¿Quién le enseñó que existen límites tan rígidos? Porque la ley de la que estamos hablando no conoce privilegiados ni excluidos. Responde solo a quien asume la responsabilidad de cambiar su estado interior. El mundo exterior es siempre neutro, es solo un espejo. No juzga ni decide quién merece y quién no, simplemente refleja lo que una persona ha aceptado como verdadero para sí misma. Quien logra liberarse de esas viejas cadenas mentales, empieza a vivir el dinero como una posibilidad natural, ya no como un obstáculo o una fuente de estrés, y ese es el verdadero cambio que produce resultados duraderos, porque mientras muchas personas persiguen el dinero sin alcanzarlo nunca de verdad, quien trabaja en su estado interior, termina atrayéndolo casi sin esfuerzo, muchas veces, a través de caminos imprevistos, ofertas, regalos, ideas repentinas, o conexiones con personas que parecen haber llegado a su vida por casualidad, pero que en realidad son el resultado preciso del nuevo estado interior. No es necesario saber de dónde vendrán las grandes sumas, ni preocuparse por entender el camino, porque el subconsciente y la ley universal conocen vías que la mente racional ni siquiera puede imaginar. Lo que importa es establecer con claridad qué se desea, y luego vivir cada día como si ya fuera real, no de forma forzada o teatral, sino sintiendo de verdad la serenidad y la seguridad de quien sabe que todo lo que necesita llegará en el momento justo. Muchos se
Preguntan cómo hacer para no dejarse abatir por las apariencias, sobre todo cuando las facturas se acumulan o surgen gastos imprevistos. La respuesta es siempre la misma. No se trata de fingir que los problemas no existen, sino de recordar que esos problemas no son la verdad absoluta, son solo el eco de antiguos estados interiores, y pueden disolverse cuando se mantiene firme la visión de una nueva realidad. Quien logra hacer esto, incluso en medio de las dificultades, se convierte realmente en el creador de su propia vida. Empezar a hablar del dinero en términos de abundancia, incluso en las conversaciones más cotidianas, es una de las formas más sencillas de cambiar tu estado interior, porque las palabras no son solo sonidos, son órdenes que se dan al subconsciente, y el subconsciente siempre ejecuta lo que recibe como mandato constante. Quien dice, a menudo, no puedo permitírmelo, o cuesta demasiado, está enviando mensajes de escasez que inevitablemente se reflejarán en la realidad externa, mientras que quien afirma con serenidad frases como el dinero siempre llega a mí de maneras fáciles e inesperadas, o vivo en una realidad de constante abundancia, está construyendo nuevos caminos por donde el subconsciente podrá dejar fluir la riqueza. Y aunque hoy parezca lejana la posibilidad de ver cifras enormes en tu cuenta, basta con empezar a construir esta nueva identidad día tras día, sin prisa, sin juzgarte, si llegan momentos de duda, porque esos momentos forman parte del proceso. Lo importante es no quedarse atrapada ahí, sino regresar siempre al sentimiento del final cumplido, porque ahí se encuentra el verdadero poder creativo. Quien logra hacer esto inevitablemente llegará a un punto en el que mirará su realidad y se sorprenderá al ver sumas de dinero tan grandes que la dejarán sin palabras, no porque haya sucedido un milagro, sino porque finalmente la conciencia y la realidad externa se han convertido en una sola cosa. La verdad es que todo lo que llamamos realidad es como un gran mar, siempre en movimiento, que toma la forma de las corrientes más fuertes, y esas corrientes son nuestros estados interiores. Cuando una persona empieza a alimentar dentro de sí pensamientos de abundancia, serenidad y confianza, está creando nuevas corrientes que poco a poco, pero de manera inevitable, mueven toda su experiencia de vida, y no importa cuánto tiempo se haya vivido en la escasez, porque basta un nuevo estado interior, mantenido con constancia para que nazcan posibilidades donde antes solo había vacío. La riqueza no es una casualidad, ni una suerte reservada para unos pocos, es el reflejo de una conciencia que ha aceptado esa realidad como posible y natural. Quien se acostumbra a verse como una persona capaz de recibir grandes sumas de dinero, quien logra sentirse cómoda con la idea de manejar cifras importantes, empieza a percibir pequeñas señales de cambio. Tal vez comienzan a llegar pequeños ingresos extra, coincidencias afortunadas, contactos con personas que hablan precisamente de las mismas oportunidades que se estaban imaginando. Son pequeñas pistas de que el mar interior ya está cambiando de dirección. Muchos piensan que para atraer grandes sumas de dinero se necesita algún ritual complicado o años de trabajo interior, pero la ley no mira el tiempo, solo observa el estado que mantienes más a menudo. Si tu emoción dominante es el miedo a no lograrlo, el mundo seguirá mostrándote situaciones coherentes con ese miedo. Pero, si comienzas a nutrir dentro de ti la sensación de abundancia, aunque sea solo por unos minutos al día, y logras hacerlo con naturalidad, sin esfuerzo, ya estás creando la base para una nueva realidad. No es necesario repetir 1000 veces las mismas frases, o forzarte a creer algo que te parece imposible. Lo que importa es poder, aunque solo sea por un instante, sentirte como si la riqueza ya estuviera presente, respirar esa sensación, sentir esa ligereza en el pecho, esa calma que nace de saber que siempre tienes suficiente, y cuanto más veces logres regresar a ese estado, más tu realidad externa comenzará a transformarse para reflejar esa seguridad interior. El dinero, después de todo, no es más que una herramienta, no es ni bueno ni malo, es energía neutra que adopta la forma que tú le permites tomar. Quien lo rechaza, le teme o lo ve como algo sucio, sigue manteniéndolo alejado, mientras que quien logra verlo como un aliado, como un medio para vivir mejor, para crear, para ayudar,
Empieza a atraerlo sin esfuerzo. Eso no significa que nunca más habrá momentos de duda o dificultad, forma parte de ser humanos, pero cada vez que te des cuenta de que te has perdido en antiguos pensamientos de escasez, puedes simplemente elegir regresar a esa imagen de abundancia que estás construyendo, y cada vez que lo haces, estás reforzando la nueva corriente interior, la que tarde o temprano se volverá tan fuerte que cambiará por completo todo el mar de tu existencia. Y entonces, un día, te sorprenderás mirando tu cuenta bancaria o las oportunidades que están llegando a tu vida, y realmente pensarás, era tanto dinero que me quedaba impresionada, y entenderás que no ha ocurrido por casualidad, sino porque has tenido el valor de creer, de cambiar tu estado, y de dejar que la ley hiciera el resto. Y en ese momento sabrás, sin ninguna duda, que no existe límite para lo que puedes crear cuando aprendes a vivir, primero que nada, en tu mente y en tu corazón, la realidad que deseas ver. Afuera,